te gusta. No tiene nada de malo. Dani es linda, inteligente. Me dieron el papel de Manolo Caro. Sí. ¡Me dieron el papel! Oh, querida. Tienes que hacerle ver que tú eres el bueno. Ven a mí que estoy sufriendo. ¿Qué hiciste, Beto? Creo. ¿Qué hiciste? Se armó viejo. Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Cineastas, los que hacen el cine. Hoy tenemos el gusto de conversar con dos cineastas que tienen en cartelera la película mexicana Dime cuándo tú. Gerardo Gatica, escritor y director, y en un momento más se suma el actor Gabriel Nuncio, quien también pues ha hecho películas como productor, escritor, director. Él es regiomontano, por cierto, y bueno, pues tiene aquí en Dime cuándo tú una actuación bastante importante. Gerardo Gatica, bienvenido a Los Cineastas. Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto estar acá y platicar de la película. Gerardo Gatica, tú escribes y diriges Dime cuándo tú, y más allá de que trate de una historia romántica, dinos para ti, ¿cuál es el tema de la película, tu propuesta? El tema de la película creo que va mucho en el sentido de un viaje, y no solo de un viaje físico, de un barrio latino, del personaje principal que vive en un barrio latino con sus abuelos a México, sino de un viaje emocional, personal, de crecimiento, y todo abordado desde un punto de vista con mucho humor y con mucha diversión. Y es acerca sí, de romper un poco la rutina y empezar a vivir un poquito más, a tomar riesgos. Este personaje principal que tenemos, que es Will, rompiendo esa rutina, va a México, a la Ciudad de México, cumpliendo los deseos que tenía su abuelo de que reconectar un poco con su cultura y sus raíces. Y acá se topa no solo con una ciudad muy, muy dinámica y muy divertida y que ofrece muchísimas cosas y oportunidades, sino con una chica que podría ser el amor de su vida, y entonces con ella emprende, sí, como una especie de aventura ahí, pero sí muy, muy, muy ligera y con mucho humor. Bueno, pero este viaje tiene para mí un significado especial, Gerardo, ya que sacas a tu protagonista de su hábitat natural en los Estados Unidos y lo traes a la Ciudad de México, que si bien es una ciudad enorme, pues viene a ser más que el mero escenario. Se convierte, como diríamos, en un microcosmos donde quieres tener precisamente a tu personaje. Sí, bueno, sí, es un microcosmos en el sentido de que donde lo situamos es en la Ciudad de México, aunque vaya, sea una de las ciudades más grandes que hay, pero sobre todo en el microcosmos de la gente que lo rodea. Él acostumbrado también a estar en un microcosmos, que es su casa en el barrio latino de Los Ángeles, en compañía, repito, de sus abuelos, interpretados por José Carlos Ruiz y Vero Castro. Él viene a México y lo conoce en compañía y a través un poco de la mano de dos personas principalmente, de Dani, interpretada por Jimena Romo, y del mejor amigo de Dani, que se llama Beto, interpretado por Gabriel Nuncio. Gerardo, tú has trabajado como productor con cineastas importantes de nuestro cine como Manolo Caro, Rafael Montero, Quitza Terrazas o Fernando Frías, el realizador de Ya no estoy aquí, y que es la carta mexicana para contender por una candidatura en los premios Goya y en los Oscar de los Estados Unidos. ¿Por qué hoy, Gerardo, decides escribir y dirigir esta película? Pues tenía muchas ganas, principalmente la verdad es que sí, había un genuino interés de hacerlo, me llamaba mucho la atención. En todas las películas que he producido, que procuro acompañar y estar muy cercano a los procesos creativos, a los procesos de mis directores, en las distintas etapas, y siempre me había llamado mucho la atención, y creo que aprendí mucho de todos ellos, de todos los directores con los que he trabajado y directoras. Y con un impulso muy fuerte por parte también de mis productores, de Alberto Muffelman y Regina Valdés, sí, tomé la decisión de hacerlo, y la verdad es algo que disfruté muchísimo. Fue
fue una experiencia muy linda poderme, sí, como salir de quitarme la gorra del productor y ponerme en la silla del director y poder contar historias desde otro ángulo, ¿no? Y con otras responsabilidades y más apostando a una visión creativa. Entonces sí, no sé, fue una experiencia distinta que espero repetir, la verdad. Espero el próximo año tener otra de estas. Dime cuando tú en la función de prensa pensé, bueno, está bien, una comedia romántica, personajes muy simpáticos y divertidos, un reparto muy competente, pero sentía que podía predecir al final y nada. Nos sorprendes con algo distinto y sin entrar obviamente en spoilers ni adelantar nada para el público, pues me llamó mucho la atención el manejo de tu historia con un final inesperado, tal vez abierto. Como guionista, ¿cómo manejas tu historia? Para mí era importante que la historia sí fuera una historia de amor, que creo que lo es, Claro. pero no solo de amor con respecto a otra persona, o sea, con respecto a un interés de pareja, sino amor personal, amor de familia, amor de amigos, amor a raíces. Y en ese sentido, también quería explorar la posibilidad de contar una historia en donde a veces lo inesperado, como la entrada ahora de Gabriel, donde a veces Bienvenido, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Disculpen la demora. Sí, no fue mucha, Gabriel. Decías, donde a veces lo inesperado está bien, ¿sabes? Donde hay que mantener como los ojos abiertos a distintas sorpresas y que al final todo va a estar bien. Y en ese sentido, pues escribimos y desarrollamos este proyecto de una manera como muy, muy libre y sin tratar de cumplir con ninguna especie de convencionalismo. De hecho, durante mi proceso de escritura, mi principal apoyo en el guión fue justamente Gabriel, que muy, muy amablemente me asesoró mucho, hubo como mucho diálogo con él en cómo tratar la historia. Entonces, pues sí, por eso tenemos este final, por eso tenemos ese desarrollo. En fin, ya lo verá la gente, a ver qué le parece. Creo que algo muy importante en Dime Cuándo Tú son precisamente los personajes. Háblanos de ellos. Creo que cada uno es como el prototipo de quienes componen la juventud o tal vez incluso la sociedad actual. Sí, lo que traté de hacer con los personajes fue un poco hacer espejo de los personajes en México con respecto a alguien más o con respecto a otro lugar. Para mí, Dani, el personaje de Jimena, lo desarrollé teniendo en mente un poco la Ciudad de México, que es como mucho más extrovertida, tiene como muchos colores, matices, ofrece muchísimas cosas. Will es un personaje que lo lleva un poco a las cuatro paredes en las que normalmente está encerrado en su zona de confort, que es la casa de sus abuelos en Los Ángeles. El personaje que hace Gabriel, el de Beto, para mí tiene mucha similitud con el que hace Almeida, que aunque nunca comparten escena ni cuadro, unos están en Los Ángeles y otros en México, para mí tiene ciertas similitudes. Y el de Juca que hace es Bonilla, que inclusive ahí hicimos pequeños guiños de eso. Los dos los rapamos, los dos les dejamos bigote, a los dos les pusimos gorra, y representan una versión joven y un poco más actualizada uno del otro. Y así como que jugamos un poquito con cómo desarrollar a los personajes y cuidando también no caer en los clichés con los mismos, ¿no? Sino sí, desarrollar personajes como mucho más reales, supongo. Pero no sé qué pienses tú, Gabriel, que también fuiste parte importante. Pero me distraje un momento porque no me había dado cuenta que la entrevista era con Andrés Bermea, que a lo mejor Gatica, tú siendo del DF no estás familiarizado, pero yo de Monterrey, pues conozco el trabajo de Andrés de Rollos Cortos, ¿no? Andrés se llamaba... Así es, desde Rollos Cortos, pues ya llevamos algunos añitos aquí en el medio, Gabriel. Y es una institución en Monterrey y mucho gusto, Andrés. Y tú llegando tarde, güey. Y llego tarde, además, o sea, qué vergüenza. No. Bienvenido, Gabriel Nuncio. Muchas gracias por acompañarnos.
Le decía a Gerardo al inicio de esta plática que tú eres como un cineasta todoterreno. Hay que pagar el gas. Y además has sido un productor bastante activo. Y hoy en Dime Cuándo Tú pues llevas un coprotagónico muy importante, Beto. ¿Cómo entraste en este personaje? Gatica, a Gerardo, bueno, Gatica es un gran productor, no sé, Gracias, Sí, Gaby. claro. y él hace, creo que coincidimos hace muchos años cuando yo hice mi primera película, Cumbres. Él acaba de producir su primera película, Receta. Fue tu primera película, ¿verdad? Así es. Entonces, nos conocimos desde entonces. Y luego luego yo hice stand-up comedy una temporada, como por diversión, por hobby. Y de ahí me empezaron a invitar a algunos proyectos y Gatica creo que fue también de los primeros que me invitó a Un Padre No Tan Padre. No, pero antes de eso hicimos Sabrás qué hacer conmigo, Gaby. Ah, es verdad. Antes de eso Sabrás que hicimos la película de Catina. De Catina, iba a decir de Gatica, de Catina, y ahí tengo, o sea, sí me invité, se me había olvidado porque me editaron, pero, no, pues algo brevemente ahí en la película, aparte también con mucho cariño Catina, y eso es lo que sucede realmente, o sea, empiezo a hacer proyectos con amigos, con gente cercana, Catina es una de ellas, y de ahí empezó. La verdad creo que pues somos afortunados de pertenecer a una comunidad y a una generación que está haciendo cine que es muy, muy generosa y muy talentosa y creo que es interesante cómo se va moviendo también de un género a otro, o sea, podemos convivir a veces en proyectos como, bueno, Gatica Como ya no estoy aquí. siendo Gatica productor de Ya No Estoy Aquí y que los dos acompañamos en algún momento el proceso y luego Gatica lo produce en Monterrey pues, bueno, convivimos y coincidimos en esta película que pues, es muy distinta a Dime Cuándo Tú y y eso también creo que es bastante divertido y sano, moverse entre géneros sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de suspicacia, sino como entregarte a ellos y hacer lo mejor posible. Y para mi sorpresa, Gatica, además de ser un muy buen productor, es un muy buen director. Eso fue bastante, me llamó la atención la certeza y la claridad del tono con el que quería hacer esta película. Y y desde que me invitó, siendo amigos y conociendo el rigor con el que trabaja, acepté y me da, pues, me veo en la película y me sigue llenando, me sigo preguntando, o sea, me sigo cuestionando cómo llegué a ciertos lugares, a ciertas escenas y me da paz también como que lo haya hecho de la mano de Gerardo. Fíjate que me llama mucho la atención de tu personaje, porque ya ves que en guionismo se habla de una historia A, que en este caso, como señala Gerardo, podría ser la historia romántica, y una historia B, que es la historia de la amistad y en la que el mayor peso lo tiene tu personaje Beto. Y lo construyes de una manera que en tus escenas te conviertes pues como que en el foco de atención. Háblanos de la construcción de Beto. Creo que Beto es yo en realidad mi carrera como actor, no tengo tanta escuela como algunos de mis compañeros, como Chucho y Jimena, pero creo que platicando con ellos o con otros amigos, actores y actrices, como lo construyes, como tomando cosas de gente cercana a uno y revisando archivos propios. Y entonces pues llegas ahí como con cierta idea, como con un personaje que luego se va robusteciendo
por el trabajo de los demás. O sea, creo que siempre que estás con actores, con más tablas, con más trayectoria, te da seguridad y dices, bueno, ok, sí, esto es, así va, por aquí voy bien. Claro. Entonces es eso, es como, creo que fue ver a otras amistades, lo que hacían, como casi también sus muletillas, y un poco como irlas adaptando a mí. Gerardo Gatica, como director, uno de los aspectos más logrados de la película, pues es como que la buena química que se siente entre todo el reparto, entre todos los actores, y además llevas muy buenos padrinos, como un José Carlos Ruiz, Héctor Bonilla, Adrián Almeida, y especialmente me llama la atención de Verónica Castro y su valor de hacer ya a estas alturas un personaje de abuelita. Háblanos de esto. Bueno, en primer lugar, sí, los actores no se conocían, ellos sí, vaya, los viejos, les llamamos así porque justo es lo que representa en la película, no porque necesariamente lo sean, pero ellos sí, obviamente todos se conocían, los jóvenes, o sea, Jesús, Jimena y Gabriel no se conocían, pero hicimos unas dinámicas con ellos previo a la película para que se conocieran y hubiera una química, y con el resto, y con Vero de forma específica que preguntas, a todos ellos sí tengo la fortuna de que yo los conocía desde antes. Con muchos de ellos había trabajado, con Rosa María, con Bonilla, que es un queridísimo amigo mío. De hecho, Bonilla me impulsó mucho a dirigir desde la primera vez que trabajé con él, yo como productor. Y Almeida es amigo desde hace muchos años, aunque nunca habíamos tenido la oportunidad de trabajar juntos. Y Vero es la mamá de mi mejor amigo desde la infancia, que es Michelle. Entonces, tanto Vero como Mitch son además productores ejecutivos de la película. Y para mi fortuna, yo cuando escribía el guión, ya lo hacía con caras. O sea, ya les había puesto caras a cada uno de mis personajes, incluyendo a Vero, incluyendo a Gabriel, pero sin tener la claridad y la certeza de que todos iban a aceptar y todos iban a querer. Entonces, le pido a Mitch que sea mi fotógrafo de la película y cuando él acepta, nos sentamos Mitch y yo con Vero, le mandamos el guión una mañana, fuimos a comer con ella en la tarde, le gustó mucho el proyecto y lo aceptó porque además para ella era importante, creo, después de tantos años de no hacer cine, que se iba a regresar, lo hiciera de la forma correcta, con el proyecto correcto y con gente con la que confía, ¿no? Y afortunadamente Vero, pues sí, repito, por la cercanía confía en mí y sobre todo, obviamente, pues confía mucho en su hijo y fue, o sea, una anécdota muy bonita que tuve fue cuando me di cuenta que el primer largometraje que hacía su hijo, Mitch, que gracias a él yo empecé a hacer cine, él fue el que me jaló al cine. La primera escena que hacemos en la película está fotografiando a su mamá y es el regreso de su mamá. Entonces, en lo personal, o sea, y emocionalmente también fue algo muy lindo. ¿Cómo ven ustedes, Gerardo, Gabriel, con motivo de la pandemia, mucho de lo que se está produciendo de cine, pues está yendo directo a plataformas como Netflix, pero ustedes tienen la enorme fortuna de que Dime Cuándo Tú, pues ya esté en las salas de cine, pero como cineastas, ¿cómo sienten la reacción del público a la forma en que hoy se está ofreciendo el cine? Para mí una no es excluyente de la otra, ni está en contra de, creo que hay público para todo. Hay películas para todo, hay películas que sin estas plataformas sería difícil que tuvieran el alcance que tienen. Una de ellas es, desde luego, un ejemplo muy claro es Ya no estoy aquí, que hicimos en colaboración con Nuncio. Y creo que encontró en la plataforma una fuerza enorme que tal vez no hubiera encontrado de otra forma. Y hay películas que son para presentarse en cine, ¿no? Para llegar a audiencias en la pantalla grande. Y hay películas que pueden desde luego vivir en ambos sitios. Creo que es importante que tengamos esta diversidad de plataformas y de ventanas para poder presentar nuestros proyectos. Y pues sí, es nada más cuestión de explorar y tener la claridad de a dónde va cada uno, ¿no? Sí, creo que eso es lo que pienso. No sé, Nuncio, ¿qué opina al respecto? Sí, pues en extensión a eso, yo pienso un poco en lo que era el cine mexicano hace unos 10 años, que incluso, o más, que incluso en los videoclubs era como
las secciones eran drama, comedia, terror, cine mexicano, como si el cine mexicano fuera un género por sí solo. Sí. Y ha habido ya tanta producción y ha habido tanta diversidad y tantas visiones también, que todavía hay camino por recorrer, naturalmente. Pero finalmente ya el cine mexicano se puede sostener por sí mismo, me parece, o sea, me refiero como en cuanto a esta diversidad, y en ese mismo espíritu va encontrando sus propias plataformas y sus propias, sus propios medios. Entonces, sí, estoy de acuerdo, no es excluyendo, no porque salga en uno no pertenecería al otro, o sea, creo que, digo, también tengo 41 años, o sea, hay un romanticismo todavía vigente en ver el cine en las salas, pero también reconozco y aplaudo las posibilidades de películas que pues tienen la inmediatez de la plataforma. Gabriel, yo me pregunto si el hecho de que una película mexicana está en una plataforma como Netflix anime a que más espectadoras y espectadores la puedan ver. Esos que al vez que están en el cine no se jueguen una entrada por una película mexicana, pero que si tienen la suscripción digan, bueno, pues sí, déjame ver qué tal está. En estos tiempos de pandemia, pues no era ni siquiera una pregunta, ¿verdad? Prefiero el clic. Ahora creo que hay esfuerzos, digo, como un paréntesis rápido, hay esfuerzos de las salas para darle tranquilidad a los espectadores y que la gente vuelva al cine, pero regresando al tema de las plataformas, pues sí, o sea, ahora nosotros estrenamos en Netflix un documental que se llama Vaquero al Mediodía, que no es un documental, o sea, estamos muy agradecidos con la plataforma, porque se genera conversación y la ve gente que acaso pues no la podría ver en el cine, porque el cine no deja de ser también, te exige el boleto, y entonces si a la semana, 2 semanas no llegaste a cierto número, pues la que sigue. Es natural, o sea, no estoy en contra de eso, pero creo que eso es algo muy bondadoso de las plataformas también. En el caso de Ya no estoy aquí, seguramente tú pones en Twitter Ya no estoy aquí, y todavía hay unas 15 personas que la vieron esta semana. Bueno, 15 personas que la comentan en Twitter esta semana. Para cerrar esta conversación con ustedes, Gerardo Gatica, Gabriel Nuncio, ¿por qué debería ir el público al cine a ver Dime Cuándo Tú? Yo creo que, vaya, es una película muy original y muy divertida, de verdad. Igual es raro que yo lo diga como director, pero es muy divertida y con un tono muy particular. Y además, pues es una película que deja un sentimiento, un lindo sentimiento de calidez, y en un año tan difícil como hemos tenido, tan incierto, tan opaco, cerrarlo en época navideña con un poco de luz y de diversión creo que es importante, y además considerando que es algo que hicimos desde luego, y que estamos muy agradecidos con los distribuidores y con los exhibidores que nos dieron como todas las armas y todas las herramientas para poder presentar la película. Las salas, como decía Anuncio, cuentan con todos los elementos y todos los protocolos de sanitización. Desde luego el espectador tiene que poner de su parte y hacer caso de ellos y usar cubrebocas y demás, pero justo hace unos días veía en la conferencia de López-Gatell que ponía como ejemplo a la industria de cine de los exhibidores, de cómo es ir al cine es de muy bajo riesgo, de bajísimo riesgo. Y en el comunicado de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que decía que el problema no es como, por ejemplo, el cine, sino más bien lo que ha hecho de esta pandemia un tema complicado en cuanto a la propagación y los contagios son las reuniones, las fiestas. Entonces, la verdad es que con distintos elementos como muy puntuales, pues nos sentimos como muy confiados y muy cómodos en sí, invitar al público a asistir a partir del 25 de diciembre al cine y pasar un muy buen rato con una historia muy linda, muy divertida, muy original, y con unos personajes entrañables y unos actores de primera. ¿Gabriel? Bueno, yo suscribo.
Gerardo Gatica, director, Gabriel Nuncio, actor, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, Andrés. Hasta luego, muchas gracias. Y disculpen la demora otra vez. No. Bueno, la invitación está hecha a ver Dime Cuándo Tú, una nueva comedia del cine mexicano. Gracias por acompañarnos en Los Cineastas, los que hacen el cine. Mi nombre es Andrés Bermea y les invito también a que se suscriban a este canal aquí en YouTube y activen la campanita de notificaciones para informarles de nuestros estrenos y pues queremos invitarlos a que nos acompañen también en nuestra siguiente proyección. Hasta entonces. Wow. Mi abuelo quería que pasara unas semanas en México y hasta hizo una lista de las cosas que quería que hiciera. Te vamos a ayudar a completar la lista. ¿Cuál es tu historia? Ahora me doy cuenta que los caminos se construyen. Ahora en mi vida quiero construir uno nuevo. Quiero que sepas que no quiero arruinar esto. Esto. Nuestra amistad. Dime cuándo